así es la tierra mía, la Navidad aquí se siente con mucho más alegría. Yo que he recorrido el mundo y he andado tantos lugares, la Navidad de mi tierra no la comparo con nadie. Aquí se siente el amor y el sentimiento profundo, aquí reina la esperanza y es alegre todo el mundo. Un país muy especial, así es la tierra mía, la Navidad aquí se siente con mucho más alegría. Los vecinos abren su puerta para que tú entres a ella, y mientras van cocinando se destapa una botella. Las calles se ven preciosas, todas llenas de Bueno, de esta manera arranca con punto y coma Super Canal 33, la señal Caribe, el puente grande que nos une con Quisqueya la Bella, la tierra hermosa, cuna de Juan Pablo Duarte, donde a pesar de los pesares se puede. Hoy prometo, si este viejito así me lo permite, porque ha venido muy bellaco, total, no trajo nada para la fiesta de Navidad de los niños, las niñas y los envejecientes de Maquiteria. Eso será el 21 de diciembre en el Club de Alistados de la Armada Dominicana, lo que antes se conocía como la Marina Dominicana, ¿verdad? Ahí será la gran fiesta. Usted tiene en pantalla, pues, la dirección donde puede enviarnos sus colaboraciones, no importa la naturaleza. Hoy prometo, y así lo cumpliré, un programa sumamente interesante, edificante. Tenemos un invitado sumamente especial aquí en Con Punto y Coma. Antes de recibirlo, vamos a decir que si a usted le están apareciendo esas venas varicosas, ¿verdad? Usted como mujer sobre todo, aunque también eso es común entre los hombres, venas tipo arañas que le bajan la autoestima, ¿verdad? Entonces recomiendo que usted se ponga en comunicación allí en el Alto Manhattan con el doctor Goldman, el doctor de oro. Llámelo al 646-835-0552 con un procedimiento sumamente efectivo. El doctor Goldman resuelve ese problema de las venas varicosas, que sobre todo cuando usted está en la intimidad con su compañero o su compañera, pues eso baja la autoestima. Aprovechen realmente a este profesional de la medicina, el doctor Goldman, en Metropolitan Vein Aesthetic Center, allí en la plaza neoyorquina, 646-835-0552. Vámonos de inmediato a los principales titulares de las principales informaciones del día, aquellas que llenarán las páginas de los principales diarios de circulación nacional e internacional. Tenemos que Danilo Medina, presidente constitucional de la República, realiza un recorrido por zonas afectadas por las lluvias en la República Dominicana. Muy interesante, ¿eh? Eso como que genera esperanza, ¿verdad? Ojalá que estas visitas se concreticen en ayudas, ¿verdad?, en colaboraciones, para que la gente vuelva a la tranquilidad, sobre todo en la zona norte y del noroeste de República Dominicana. Doña Zoila Martínez Guante, nuestra defensora del pueblo, resalta compromiso, ¿verdad?, con la transparencia. Esta distinguida dama llevó, pues, los resultados de la última auditoría que se le hizo a la Defensoría del Pueblo y la llevó a la Cámara de Cuentas, que algunos entienden que es una Cámara de Cuentos, pero sea de cuentas o de cuentos, es importante que todavía queden funcionarios que crean y que demuestren con hechos, ¿verdad?, que son transparentes. Eso es importante. El tesorero nacional, Alberto Perdomo Piña, dice que hay 61 funcionarios que no han declarado sus bienes. Lo importante no es que se diga, lo valioso sería que se tomen correctivos, ¿verdad?, que se aplique la ley tal cual está establecida. Por ejemplo, he oído que lo van a sacar a esos funcionarios si antes del 31 de este mes no declaran sus bienes, serán sacados de la nómina. Bueno, pero eso no es correctivo, eso no es un ejemplo. Lo importante es tomar en consideración lo que dice la Constitución Dominicana, que aquel que logre falsear o aquel que no declara a tiempo puede ser destituido e inclusive apresado e multado. Eso es lo que dice la Constitución. O sea, que no me van a cambiar ahora el tono de la canción, porque eso no es
realmente positivo para este país. Roberto Rosario y otros miembros de la Junta Central Electoral, en otro orden, dejan sus oficinas. Los pasillos en la Junta Central Electoral lucen, oigan bien, desiertos. Es decir, que la Junta está acéfala completamente en este momento. El diputado de la Correa, ¿verdad? El bárbaro de Moca, de la provincia de Espaillá. Qué ejemplo de legislador tenemos, desgraciadamente, a corta distancia de mi pueblo querido Salcedo. El diputado Noé Camacho pide disculpas a la diputada Farideh Raful por aquello de sacar, ¿verdad?, su correa e intentar darle una pela a su colega. Por cierto, reitero, a Farideh, una joven talentosa, muy preparada y con un gran compromiso con este país, la dejaron sola, inclusive los miembros de su propio partido, del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, entre comillas, ¿verdad? Hoy también a esos diputados y algunos comunicadores o pseudo comunicadores del país, la vergüenza debe estar arropándolos. Aquellos que intentaron justificar de que este sinvergüenza, con la chaqueta de legislador, no tenía la intención de darle una pela a Farideh, cuando todo se vio clarito, ¿verdad?, de manera muy precisa. Señor, el presidente Danilo Medina, una información positiva en el enunciado, veremos qué va a suceder en los hechos. El presidente Danilo Medina prohíbe la compra de regalos de canastas navideñas. Eso está muy interesante. Lo importante es que se cumpla y que ahorita no vengan con el cuentecito de que cuando aparezcan las canastas y los regalos, digan que eso salió de mi bolsillo, porque aquí de dadivoso tienen muy poco, ¿verdad? Algunos o la mayoría de los funcionarios de este país. Reparten lo ajeno, no lo suyo. No lo suyo. Bueno, la madre de Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández, tiene varios días, doña Yolanda Reina, ¿verdad?, interna en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González. Esperamos una pronta recuperación. También en otra información del día se resalta que el Partido Revolucionario o Reformista Social Cristiano, ¿cómo llamarle a esta entelequia? Pues es una entelequia, ¿no? Sobre todo la filial de Nueva York, dice que si el gobierno de República Dominicana no tiene capacidad para socorrer a los damnificados, que pida ayuda internacional. Bueno, pero en honor a la verdad hay que decir lo siguiente. El presidente ha visitado a muchos de los damnificados. El ministro Peralta dice que no se va a escatimar esfuerzos para enfrentar la situación que han generado las lluvias. No podemos esperar también de ningún gobierno, de este, ni del que venga, ni del que se fue, una varita mágica para que en cuestión de horas se resuelva la situación. No obstante, yo sigo subrayando. Qué bueno que fuimos tan rápidos con Haití, y mandamos supuestamente 500 vehículos repletos, ¿verdad?, de alimentos, medicamentos, combustible, materiales de construcción. Ojalá aparezcan 25 camiones para que vayan al norte y al noroeste también con igual intención. Me alegró mucho, esta mañana estuve conversando con el administrador general de los comedores económicos, el licenciado Nicolás Calderón, y me hacía referencia a que él se encontraba por allá por Nagua, como le llaman esa zona arrocera de Nagua, no el Pozo, la otra, camino hacia Samaná. Ojalá que realmente se dinamice la situación y llegue la mano solidaria donde tiene que llegar, sin miramientos, ¿verdad?, de colores partidarios. Ahora lo que prevalece es el concepto de dominicanos y de dominicanas, y también de extranjeros que de una forma u otra fueron afectados. Bueno, yo quiero recibir con gran placer por acá, la verdad que es un gran privilegio en con punto y coma, tener la oportunidad de conversar con un gran intelectual de origen cubano y que ya de hecho, ¿verdad?, se ha aplatanado en República Dominicana y tenemos que considerarlo por sus aportes, ¿verdad?, por su esfuerzo que ha hecho, sobre todo en el campo de la historia dominicana, como todo un gran dominicano también. Me refiero al historiador, filósofo,
Premio Caonabo de Oro, ¿verdad? El profesor Eliades Acosta Matos, quien viene en representación, ¿verdad?, del Archivo General de la Nación. Bienvenido. Ya se dio el encuentro, profesor. Muchas gracias y vendrán más. Eso espero, con mucha frecuencia. Cómo no, con mucho gusto. Dígame una cosa, profesor Eliades Acosta Matos. Se está organizando, se va a montar próximamente la tercera feria del libro de historia dominicana. Exacto. Se trata de una iniciativa que ya va por su tercera edición, que pretende promover la obra y la figura de importantes historiadores nacionales en un momento en que lamentablemente a nivel mundial la lectura no está privilegiada entre los gustos de los más jóvenes. A pesar de que, repito, en el país y en muchas otras partes del mundo hay una extensa obra al servicio de jóvenes y niños para formar valores y formar amor a la patria y conocimiento de la historia patria. El Archivo General de la Nación ya viene 3 años consecutivos organizando esta feria. En este caso será una feria que tendrá lugar del 28 de noviembre al 3 de diciembre de este año, es decir, en una misma semana, de lunes a sábado. Y lo primero que tendrá son exposición y venta de libros. Este año, por suerte, hay ya 7, 8, 9 libreros más registrados de los del año pasado y se espera que las cifras sigan en aumento. Estoy hablando ya de unos 20 y tantos libreros registrados. La feria, los horarios de la feria son de 9 de la mañana en el mismo local del archivo y sus alrededores, quiere decir, estamos hablando de la calle Modesto Díaz número 2, en la zona universitaria. Tendrá toda una serie de actividades, un programa muy rico de actividades que no solo se centra en la venta de libros. Hay presentaciones de libros, hay conferencias, hay presentaciones de documentales, hay conciertos, hay muestras de grupos de taekwondo y kung fu, hay también ballets folclóricos, reproducción de artesanías taínas, visitas guiadas por el centro, paneles, conversatorios y sobre todo la presentación de nuevos títulos dentro del excelente catálogo de publicaciones que tiene el archivo. O sea, hay 20 nuevos títulos que van a ser puestos en circulación precisamente en esos días. La invitación es abierta, ¿verdad que sí? Absolutamente. Me parece muy interesante. Incluso, profesor, si me permite, sí, hay una variante para escuelas, colegios, universidades, grupos de centros de trabajo o amigos, que es pedir una visita guiada por el archivo en esos días. Hoy en la mañana nos daban la cifra de que hay más de 80 solicitudes ya. Se recorre todas las áreas de la feria, se ve el trabajo del archivo, por ejemplo, la restauración de libros, se ve la sala de historia del archivo, la sala de servicios del archivo y al final pues se intercambia con los trabajadores del archivo, cosa que creo que puede ser muy útil. Bueno, que en justicia tenemos que volver a reconocer el trabajo formidable que ha hecho el doctor, ¿verdad?, mi querido profesor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación. Esta era una institución que daba pena, ¿no?, hace algunos años atrás. Y hoy es orgullo. Hoy es un orgullo. Todo está organizado, claro, abierto al público, a disposición de los investigadores, de los estudiantes, ¿verdad?, que así lo desean. Una institución que proyecta una imagen sumamente positiva. A mí me ha llamado poderosamente la atención, profesor Acosta Matos, la cantidad de libros, libros con un contenido extraordinario para conocer nuestro pasado, para interpretar nuestro presente y construir un futuro mejor, que se ha dado en los últimos tiempos en el archivo. Eso es una forma de homenajear también a los creadores nacionales. Quiere decir, publicarte un libro por el archivo es una forma de promover lo mejor de nuestro pensamiento y de nuestra historia. Quiero decir que esta feria está dedicada al profesor Landolfi, Ciriaco Landolfi, un profesor de más de 50 años de experiencia enseñando historia en la UAS, que tiene 12 libros publicados y que siempre la feria dedica a una figura central en las ciencias del país. También al bicentenario del natalicio del patricio Ramón Matías Mella y al centenario de la intervención norteamericana de 1916. Me ha llamado poderosamente la atención esas fotografías que aparecen de Cayo Báez
ese ícono, ¿verdad?, de la dignidad, del decoro, del patriotismo acá en República Dominicana, en el Caribe y América Latina y el mundo. Correcto. El poeta Fabio Fiallo. Fabio Fiallo. Y qué decir de ese gran Petro Macorizano, extraordinario. Gregorio Urbano Gilbert. Así es, que en un momento determinado en que se produce la intervención, llega con un revólver patemulo, como se le llama en República Dominicana, pregunta que quién es el capitán y le dispara. Y le dispara. Capitán Hammock, de apellido. Por cierto, es importante resaltar que en esa imagen que forma parte del póster de la tercera feria, se quiso reflejar todos los aspectos de la resistencia. No solamente la resistencia armada, no solamente las víctimas, sino también la resistencia intelectual con el poeta Fiallo. Creemos que esta conjunción de modos y modelos de resistencia daba la medida de cómo el pueblo dominicano en todas las facetas de su vida social enfrentó ese nefasto suceso. Yo tuve el honor, el privilegio de conocer en vida a Ramón Leocadio Báez, que es su nombre, Cayo. Hay una comunidad precisamente en la cercanía de Ojo de Agua, Salcedo, sí, que honra con su nombre a este gran patriota nuestro, Cayo Báez. Se llama Villa Báez, una comunidad muy productora de cal viva y de cal muerta. Esas imágenes de los resultados de la tortura que fue sometido recorrieron el mundo en su momento y levantaron en muchos países un clamor universal a favor de la independencia y la soberanía del pueblo dominicano y contra la barbarie del invasor. Es importante, aprovechamos, profesor, con su permiso, señalar que esas cicatrices que exhibe el cuerpo, el vientre de Cayo Báez, fueron producidas con lo que en el Cibao se conoce como mochos, es decir, pedazos de muelles de vehículos de carga puesto al rojo vivo, y se le torturó a los norteamericanos. Esta es una muestra de lo que fue capaz de producir la denominada civilización frente a la denominada barbarie. Qué contradicción, qué paradoja de la vida. Y Cayo fue llevado por el poeta Fabio Fiallo a diversos países de América Latina y del mundo, exhibiendo precisamente estas huellas horribles, ¿verdad? Y cómo los norteamericanos en ese momento determinado trataron de obligar a un simple labriego campesino que dijera dónde estaban los famosos guerrilleros o gavilleros, como le denominaban, y dónde estaban las armas. Claro. Hasta donde yo conversé con Cayo Báez nunca le puso la mano a un revólver, profesor. Su arma de trabajo fue siempre un machete, porque era un echadías, como se le denominaba. Pero tenía un pecado original que era dominicano. Era dominicano. Y los invasores precisamente no respetaban esa condición. Profesor Eliades Acosta Matos, vamos a seguir hablando tanto de la feria como de la historia dominicana. Con su permiso, vamos a hacer una pausa y en breve lo continuamos. Si este viejito que está por acá así me lo permiten. Ojalá sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos a ver. Ya volvió, caramba. Tú chupa. Ajá, yo chupo. Tú chupa. Yo sí, no sé tú. A paso fino. Ventura, hijo de chupo. Andy, hoy chupo de más. No, you. Andy, pero yo como de eso, Álvaro. Comparte, León. 1, 2, 3, 4, 5, la vuelta. Upa. Acompáñanos a conocer nuestra historia. Tercera Feria del Libro de Historia Dominicana 2016. Dedicada al connotado historiador Ciriaco Landolfi. Desde el lunes 28 de noviembre al sábado 3 de diciembre, el Archivo General de la Nación te invita a un encuentro con tu historia. Exposición y venta de libros, conferencias, talleres, documentales, visitas guiadas, actividades artísticas y culturales y mucho más. Lugar, sede principal del Archivo General de la Nación. Calle Modesto Díaz, número 2, zona universitaria. Más información al teléfono 809-362-1111 o visite nuestra página web. Tercera Feria del Libro de Historia Dominicana 2016. Viene
Bueno, seguimos con punto y coma y este viejito interrumpiendo, ¿verdad? Luego de un mensaje tan interesante de esta tercera Feria del Libro de Historia Dominicano, que va a comenzar en los próximos días en el Archivo General de la Nación. Profesor, además del intelectual que ya usted mencionó, el historiador Landolfi, Sí. Esta feria también va a servir de homenaje. Sí. Hay dos figuras importantes que la feria le va a dedicar espacios para homenajes, porque desgraciadamente fallecieron este año. Uno es el historiador revolucionario, profesor profesional Hanle Hermann. Qué bien. Y el otro es el profesor también universitario, sociólogo y formador de generaciones de estudiantes, Fran Báez. Sí. En ambos casos hay actividades dirigidas a hablar de su trayectoria y entregar también placas a sus familiares a nombre del Archivo General de la Nación, la institución con la cual ambos tuvieron una relación muy estrecha. Por ejemplo, Fran Báez fue profesor de un curso que durante casi 2 años se organizó en el archivo bajo el título de Especialización en Historia del Caribe e Investigaciones Históricas, cuya graduación va a ser precisamente en el marco de la feria, la graduación de los 40 alumnos, y el día 30 a las 5 de la tarde. Y ahí también, aunque no es la actividad central de homenaje a Fran Báez, vamos a hablar también de Fran Báez porque fue profesor de sus alumnos. Correcto. Vamos a repetir la fecha en que comienza la feria. La feria comienza el lunes 28 de noviembre y durará hasta el sábado 3 de diciembre. 3 de diciembre. Abierta la invitación, reitero, para que todos ustedes hagan presencia en este encuentro tan importante. Tengo entendido que también se van a entregar ahí algunos certificados de estudiantes de un curso muy interesante que ha desarrollado el Archivo General de la Nación. Este que acabo de mencionar, de especialización en Historia del Caribe e Investigaciones Históricas. Correcto. Profesor, en otro orden, yo quiero aprovecharlo a usted aquí, porque usted sabe que yo tenía mucho interés en que usted viniera a este programa. ¿Cómo no? Para nosotros es un honor, reiteramos. Profesor, se ha estudiado a profundidad la historia dominicana y sobre todo su narración se corresponde en gran parte con la verdad. Mira, en la premiación del concurso del premio Caunabo de Oro, el profesor Moya Pons, que tiene una trayectoria intelectual importante en el país, dijo con razón que hay que ir a las fuentes primarias, hay que ir al documento, hay que ir al periódico, hay que ir a la revista, porque lamentablemente una parte de la historia dominicana que se está escribiendo y la más reciente se basa en comentar lo que otro ha escrito y no se crea un nuevo saber sobre lo que se investiga. Por ejemplo, en los que trabajamos con material de archivo, que es tan importante, o material de prensa de archivo, sabemos que a veces una pequeña frase, una anotación en el borde de un documento, te puedo hacer una anécdota, por ejemplo, en el 2010 yo publiqué aquí en el archivo 2 tomos de un libro que se titula La telaraña cubana de Trujillo, que eran las redes secretas de Trujillo en Cuba desde 1930 hasta el 61. Y buscando información sobre eso, por mis manos pasaron cientos de miles de documentos del Fondo Palacio Nacional, del Fondo Presidencia. Y uno de esos documentos estaba casi ilegible, porque estaba hecho en un sistema parecido al fax de la época, pero que se va tornando pálido y casi al final no puedes leer. Y yo estaba ya a esa hora del día un poco cansado y lo pasé como el que no, pero algo me dijo, vuelve atrás. Volví atrás y revisé, y casi legible, pero legible todavía, era la primera comunicación de inteligencia que se le mandaba a Trujillo en marzo del 59, por un agente que se estaba proponiendo trabajar para Trujillo en Cuba sobre la expedición del 14 de junio del 59. A esa persona, que era entrenador del equipo de los expedicionarios, pedía un pago por sus servicios y decía que iba a entregar los nombres del frente interno y donde habían armas, etc. Y ahí en ese documento, en el borde, Trujillo puso de su puño y letra, entréguesele lo que pide. Entonces, ese pequeño papelito, casi no se podía leer, dio una dimensión nueva. Yo, por ejemplo, hablé con el comandante Delio Gómez Ochoa, del cual soy un gran amigo y admirador,
sobre ese tema y me dijo que él no recordaba ni conocía de ese caso. Quiere decir, el nuevo conocimiento sale a partir de un uso adecuado de fuentes que a su vez exigen un nivel de pasión, sacrificio y dedicación que lamentablemente en los tiempos actuales hay una prisa muy grande por tratar de llegar y no se sabe o no se quiere reconocer que el camino es largo y difícil. Bueno, permítame, realmente una acotación similar habría que hacer con el caso del profesor Jesús de Galíndez. Correcto. Que ha salido un libro interesantísimo de un abogado neoyorquino, Sí. donde da a conocer su doble papel de agente, Lo conozco. tanto al servicio de Trujillo como de la CIA y del FBI, ¿no? Y todavía hay mucha tela por donde cortar, hay otras investigaciones en curso, conozco al menos 2 que se están haciendo en este momento. Una de ellas acabo de poner en contacto a la señora, que es una descendiente de republicanos españoles aquí, con la directora del Archivo General de la Nación en Cuba, buscando la huella de un personaje que pudo tener que ver, un oficial franquista, con la desaparición de Galíndez en coordinación con Trujillo. Profesor, en el caso concreto, ya que hacemos referencia a Galíndez, ¿verdad?, con este secuestro, Sí. que todavía merece la atención de los historiadores, ¿verdad?, de los investigadores, porque ni sus causas, pero ni sus consecuencias han sido explicadas de manera convincente. Correcto. ¿Verdad? Por ejemplo, yo no creo que a Galíndez el motivo fundamental de ese secuestro fuese el hecho de que llamara a Ramfis un hijo paria. No, por favor. Claro, eso es muy sencillo, eso es muy... Trujillo era un hombre enfermizamente vengativo. Así es. Sí, y hay ejemplos, digamos, prácticos que yo he visto en los archivos. Por ejemplo, el líder del movimiento sindical de Batista en Cuba era un catalán que se llamaba Eusebio Mujal Barniol y tenía una actitud pro Batista muy enemiga de Trujillo en el año 56, donde ellos chocaron por las cuotas azucareras americanas. Y en ese contexto, Mujal llamó a un boicot internacional en los organismos sindicales internacionales contra Trujillo. Y hay un documento aquí en el archivo donde está, donde dice lo que Mujal dijo sobre el boicot y Trujillo saca una flecha del nombre de Mujal y escribe de su puño y letra arriba, arsénico, arsénico, arsénico. Es decir, venganza, venganza, venganza. Venganza. Claro. En el caso concreto de ese ícono del sindicalismo latinoamericano, orgullosamente dominicano, Mauricio Báez. Vi en una obra interesantísima, en uno de los tomos que publicara sobre personajes dominicanos, el doctor Roberto Casá. Correcto. Que se hace mención a algo que se desconoce por mucha gente, que probablemente en una de las columnas de uno de esos edificios de La Habana esté el cuerpo de Mauricio Báez. Bueno, ¿Usted ha investigado un poco sobre eso? Casualmente, ahorita hablábamos de Tony Rafuli, el azar concurrente en la historia, pues casualmente en el próximo número del boletín del Archivo General de la Nación saldrá publicado un artículo de un historiador cubano residente en Miami, pero que visita mucho República Dominicana, un gran amigo, que se llama Pablo Yabre. Pablo Yabre entrevistó a gente del bajo mundo de Cuba del año 50, porque él desaparece el 8 de diciembre de 1950. De gente que participaron en el gangsterismo político y que trabajaron para Trujillo. Los entrevistó y tiene las entrevistas. Y él hace ahí una exposición de quiénes y por qué se secuestró a Mauricio Báez, quiénes participaron. Luego han aparecido las fichas policiales de los órganos represivos de Batista sobre esos personajes y está casi que establecido un grupo de 5 o 6 personas que participaron. Profesor Eliades Acosta Matos, vuelve el azar en la historia. El azar, así es. Porque se menciona también a Félix W. Bernardino que y al famoso Cojo, que también estuvo vinculado con el caso del profesor Jesús de Galíndez. Correcto, pero que además hay un elemento nuevo. Bernardino, en el momento del secuestro de Mauricio, era el encargado de negocios de Trujillo en La Habana, o sea, era el embajador de Trujillo en La Habana. Muy bien. Señores, vamos a seguir, señores, conversando con este gran intelectual de origen cubano, ¿verdad? Y dominicano por adopción, porque se ha aplatanado. El distinguido profesor Eliades Acosta Matos, historiador, filósofo, premio Caonabo de Oro, miembro, ¿verdad? Aquí está representando al Archivo General de la Nación con mucho placer, con mucho orgullo, que está dirigido por una lumbrera también del conocimiento histórico dominicano y latinoamericano. Así es. Profesor Roberto Casá.
Correcto. de quien me honro haber sido alumno, ¿verdad?, en las aulas de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a hacer una pausa, ojalá que el señor director me tenga ahí, ¿verdad?, en Q, la promoción de esta feria interesante, la tercera feria del libro de historia dominicano que organiza el Archivo General de la Nación. Regresamos en breve, no lo cambien, no lo cambien. Tercera Feria del Libro de Historia Dominicana 2016, dedicada al connotado historiador Ciriaco Landolfi. Desde el lunes 28 de noviembre al sábado 3 de diciembre, el Archivo General de la Nación te invita a un encuentro con tu historia. Exposición y venta de libros, conferencias, talleres, documentales, visitas guiadas, actividades artísticas y culturales y mucho más. Lugar, sede principal del Archivo General de la Nación. Calle Modesto Díaz, número 2, zona universitaria. Más información al teléfono 809-362-1111 o visite nuestra página web. Tercera Feria del Libro de Historia Dominicana 2016. Nuestra historia. Tercera Feria del Libro de Historia Dominicana 2016, dedicada al connotado historiador Ciriaco Landolfi. Desde el lunes 28 de noviembre al sábado 3 de diciembre, el Archivo General de la Nación te invita a un encuentro con tu historia. Exposición y venta de libros, conferencias, talleres, documentales, visitas guiadas, actividades artísticas y culturales y mucho más. Lugar, sede principal del Archivo General de la Nación. Calle Modesto Díaz, número 2, zona universitaria. Más información al teléfono 809-362-1111 o visite nuestra página web. Tercera Feria del Libro de Historia Dominicana 2016. Bueno, seguimos con punto y coma haciendo comunicación con otro son desde República Dominicana para el mundo. Recuerden que este programa se está retransmitiendo cada noche en el horario de 11 a 12, ¿verdad?, de la medianoche a través de Señal de Vida, el canal 34, y hay otra repetición para los madrugadores a las 3 de la mañana también, ya en la Señal Caribe, para todos los Estados Unidos. Tenemos al profesor Eliade Acosta Matos como invitado especial en esta tarde. Profesor, brevemente, por razones de tiempo, porque quiero regresar al tema de la Feria del Libro de Historia Dominicana. Pero antes no quisiera que usted se fuese sin que me explicara esto. Basta de historia, porque he leído por ahí una obra de Hopper Harman, cuyo titular es precisamente Basta de historia, y dice en otro orden, en otro libro, no en otro orden, dice Pepe Mujica, ya basta de eso de permanecer en el pasado, tenemos que reinterpretar el presente. Lo que pasa es que usted no puede reinterpretar el presente sin el pasado. O sea, nosotros estamos aquí porque hemos venido de un lugar y porque somos las consecuencias de una cadena de sucesos que nos han permitido estar aquí. Contar eso es amputar a un ser vivo. Eso es una parte insoslayable de los seres humanos y de las sociedades. Es el referente que debemos siempre tener para explicar el hoy. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es idealizar el pasado, ni vivir de la nostalgia del pasado. Pero la historia es imprescindible para la sociedad. No como recuerdo. No como recuerdo, sino como llamamiento vivo al mejoramiento humano del presente y del futuro. Profesor, es una pena que tenemos tan poco tiempo, porque yo quería que habláramos de una obra, dos obras que usted ha publicado, a propósito del 50 aniversario del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. 1963, Revolución Inconclusa. Y 1963, de la guerra mediática al golpe de Estado. Pero yo prometo... Ese será otro programa. De que ese será otro programa. Correcto. Pero brevemente, el profesor Juan Bosch, usted que ha estudiado muy a fondo, ¿verdad? Sí. Ese capítulo de la historia y ese personaje importante de nuestra historia. Sí. Hoy en día podríamos decir que es un incomprendido para la sociedad dominicana. Sí, yo pienso que sí, que además es poco estudiado. Los partidos políticos que reverencian la figura de Bosch deberían de volver al estudio profundo y serio de su legado y de su obra. Pero no solamente eso, sino que hay que borrar y quitar una serie de mitos, una leyenda negra que los golpistas y los enemigos de Bosch han tejido hasta nuestros días. Y que en estas dos obras, con documentación, no con
apasionamientos ideológicos ni políticos, sino con documentación de la Secretaría de la Presidencia, de Bosch y de la prensa de la época, yo pongo a disposición de los lectores. De eso vamos a conversar ampliamente en otro programa, Con mucho gusto, profesor. con mucho gusto. Y fíjese qué contradicción con lo que usted dice. Se publicaron las obras completas del profesor Juan Bosch. Y la información que tengo es que ni siquiera los PLDistas la han leído, ni la han comprado, mucho menos. Bueno, piensa que una de las formas ahora en Internet que está afectando el conocimiento de las personas es la saturación de la información. No se trata de saturar con información, sino de jerarquizar la información y saber lo que, el mínimo que debe saber un niño, un joven, un adulto, un activista político, un líder político sobre la figura de Bosch. Son diferentes niveles de lectura. Realmente es una figura estelar de nuestra historia. Inagotable, además. Inagotable. Ahora mismo. Y ejemplarizante sobre todo. Cómo no, ahora mismo el Archivo General de la Nación y la Fundación Juan Bosch tienen un convenio y se está digitalizando las grabaciones de muchos de sus discursos, entrevistas, intervenciones, conferencias que estaban guardadas para transcribirlas y ponerlas a disposición de los lectores dominicanos. Profesor Eliades Acosta Matos, historiador, filósofo, ¿verdad? La enseñanza de la historia en nuestras escuelas. Bueno, hay un panel. Debemos cambiar la metodología. Hay un panel en medio de la feria que yo recomiendo fervorosamente a los que quieran responder esa pregunta, donde va a estar el doctor Roberto Casay, hay 2 invitados más, que se va a dedicar a cómo y qué enseñamos en historia en nuestra escuela. Eso va a ser en la tercera feria. De la tercera feria del libro Historia Dominicana. ¿Qué día? ¿Cuáles días será la feria? La feria es del 28 de noviembre, lunes, al 3 de diciembre, sábado. Mire, si no le formulo esta pregunta, no voy a dormir bien. Y sé que muchos de los amigos y las amigas del programa también están inquietos. ¿Por qué el dominicano no regresa a su cama? Una vez despierta y regresa a dormir, ¿por qué no regresa sin pronunciar un día el nombre de Trujillo del Generalísimo? Explíqueme eso. Bueno, aquí habría que hacer una larga intervención. Ahí hay niveles de lectura psicológicas, sociológicas, freudianas, históricas, filosóficas, etc. Trujillo encarnó una época, para bien o para mal. Fue el centro, el mascarón de proa, la imagen, el símbolo de una época que duró 31 años. Y eso tiene un sentido porque en gran medida aquí quizás faltó, acabada la dictadura, esa gran labor de regeneración y de búsqueda de la verdad histórica. O sea, no se hizo esa gran discusión nacional. ¿Se requiere de un nunca más? Yo creo que sí. De un nunca más. Yo creo que sí. ¿Verdad Claro, que sí? Estoy firmemente convencido que sí. Profesor, una cosa finalmente. ¿Le debe la denominada democracia dominicana muchas deudas tiene con la dictadura? Yo pienso que hay una tarea inconclusa que fue precisamente esa discusión nacional sobre lo que fue el trujillismo y lo que fue Trujillo, para sacar lecciones incluso morales y patrióticas hacia el futuro, que no se hizo de la manera profunda en que se debió hacer. Bueno, pues muchísimas gracias al historiador cubano, dominicano, filósofo, Premio Caonabo de Oro por la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, el profesor Eliades Acosta Matos, quien ha venido en representación del Archivo General de la Nación. Las puertas están abiertas, profesor, y tenemos deudas. Y vamos a franquearlas. Así que... Señores, gracias por estar con nosotros. Como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima, si Dios quiere, y este viejito también, ¿verdad? Y de hecho, se va a poder, claro que sí. Comedia, muchos sí que tienen swing, pero son una comedia. Y yo le digo que venga.